Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de Noticias de Hoy. En esta ocasión te contamos que la mayoría de los estadounidenses quieren un veredicto sobre Trump en el caso de su versión electoral antes de votar en el 2024, según una encuesta. La mayoría de los estadounidenses quieren ver un veredicto sobre los cargos federales que enfrenta el expresidente Donald Trump relacionados con la subversión electoral del 2020 antes de las elecciones presidenciales de este año, según una nueva encuesta de CNN realizada por SSRS. Y de cara al futuro, la mayoría espera que Donald Trump se indulte a sí mismo de cualquier delito federal por el que sea condenado si gana la presidencia, o que se rehúse a conceder si pierde en noviembre. Cerca de la mitad de los estadounidenses, el 48%, dice que es esencial que se alcance un veredicto antes de las elecciones presidenciales de 2024, y otro 16% que preferiría que así fuera. Solo el 14% dice que un juicio sobre los cargos debería posponerse hasta después de las elecciones. Y otra cuarta parte dice que el momento de juicio no les importa. Una mayoría del 72% de los demócratas y el 52% de los independientes dice que es esencial que se llegue a un veredicto antes de las elecciones. Los republicanos están más divididos, mientras que el 38% dice que debería alcanzarse un veredicto antes de las elecciones presidenciales, incluido con un 20% del que lo califica de esencial. Otro 39% dice que no importa cuándo se celebre el juicio, y un 23% cree que el juicio debería celebrarse después de las elecciones. Donald Trump se enfrenta actualmente a 4 acusaciones penales separadas, incluidos cargos federales relacionados con su presunto esfuerzo para anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. La fecha del juicio de ese caso, fijada originalmente para el 4 de marzo, fue aplazada el viernes, después de que se realizan las encuestas. Es probable que algunos aspectos del caso se apele ante la Corte Suprema. Solo el 42% de los estadounidenses confían mucho o bastante en que la Corte Suprema tomará las decisiones correctas en los casos legales relacionados con las elecciones de 2024, mientras que el 35% dice que confía solo en un poco y el 23% que no confía en lo absoluto. Los republicanos son más propensos que los demócratas a expresar al menos una confianza moderada, el 52% frente al 36%, mientras quienes consideran esencial un veredicto preelectoral en el caso federal de subversión electoral de Trump, solo el 35% expresa confianza en la Corte Suprema en casos relacionados con las elecciones. Las opciones sobre los esfuerzos de Trump para seguir siendo presidente tras las elecciones del 2020 se mantiene prácticamente sin cambios desde donde estaban hace un año y medio. En medio de las audiencias públicas sobre el ataque del 6 de enero del 2021 contra el Capitolio de los Estados Unidos, el 45% dice que actuó ilegalmente, el 32% de forma poca ética y el 23% que no hizo nada malo en lo absoluto. Una mayoría del 80% de los demócratas dicen que actuó ilegalmente. Cerca de la mitad de los republicanos, el 49%, dice que Trump no hizo nada malo tras las últimas elecciones presidenciales, con un 40% diciendo que sus acciones no fueron éticas y solo un 11% que fueron ilegales. Trump podría enfrentarse a su primer juicio penal a principios de marzo. En Nueva York, el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, lo llevará a juicio a finales de marzo por presunta falsificación de registros comerciales para ocultar pagos de dinero por silencio a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante las elecciones del 2016. Todavía no está claro si los fiscales podrán llevar a Donald Trump a juicio antes de las elecciones de este año en sus 2 casos penales federales.
Su caso de subversión electoral del 2020 en Washington está actualmente en suspenso a la espera de un fallo de la Corte de Apelaciones sobre la inmunidad presidencial. Esto estableció una acción judicial que podría retrasar el juicio durante meses e incluso el juez de primera instancia el viernes ha cancelado una fecha de inicio a principios de primavera. Los procesamientos judiciales en su caso en torno a su presunto mal manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago después de la presidencia se centra actualmente en torno al uso de pruebas clasificadas en el caso. El juicio está previsto para finales de mayo, pero es posible que tenga que retrasarse debido a estos procesamientos. El juez, designado por Trump en el sur de Florida, ha dejado abierta la posibilidad de revisar el calendario de juicio en una audiencia el 1 de marzo. El juicio estatal, que preside el caso de conspiración electoral de Trump del 2020 en Georgia, aún no ha fijado una fecha para el juicio. Los estadounidenses coinciden ampliamente en qué esperar de Trump tras las elecciones generales de este año, independientemente de si terminará con su victoria o derrota. Si es designado candidato por el Partido Republicano y pierde, la mayoría cree que votará a negarse a reconocer su derrota. Y si gana, la mayoría espera que intente utilizar el poder de la Casa Blanca para indultarse a sí mismo de cualquier condena por delitos federales, iniciar investigaciones federales de sus rivales políticos y promulgar una serie de cambios políticos radicales y en gran medida impopulares, como deportar a millones de inmigrantes indocumentados, deshacerse de la ley de asistencia sanitaria asequible conocida como Obamacare y promulgar la plantilla federal de funcionarios que se oponen a su política. La inmensa mayoría de los ciudadanos siguen apoyando al principio básico de los candidatos políticos estadounidenses que deben aceptar los resultados de las elecciones. El 86% afirma que el perdedor de unas elecciones presidenciales tiene la obligación de reconocer a su derrota una vez que se certifican los resultados, porcentaje que no ha cambiado desde que Trump y el presidente Joe Biden se enfrentaron en octubre del 2020. Menos se espera que Trump esté dispuesto a reconocer una derrota ahora que en el 2020. Solo el 25% de los estadounidenses dicen que espera que acepte los resultados si pierde en noviembre como candidato presidencial republicano, por debajo de un 37% de octubre del 2020. Por el contrario, el 76% de los estadounidenses esperan que Biden conceda si pierde, similar al 71% que dijo lo mismo hace 4 años. La mayoría de los actuales partidarios de Donald Trump afirman que el perdedor de unas elecciones presidenciales sí tiene la obligación de reconocer su derrota, pero en general no creen que el propio Trump admita su derrota si pierde. Entre los votantes registrados que dicen que apoyarían a Donald Trump en una revancha contra Biden, el 78% dice que los candidatos perdedores deberían admitir su derrota, pero el 54% dice que duda que Trump lo hiciera. El 38% dice que todos los candidatos perdedores tienen la obligación de admitir su derrota, como que es improbable que Trump lo haga. Otro 21% de los partidarios de Trump dicen que el perdedor no tiene ninguna responsabilidad de reconocer su derrota, y la mayoría de ese grupo también espera que nieguen los resultados si pierde. Por el contrario, solo el 4% de los actuales partidarios de Biden dicen que los perdedores de las elecciones presidenciales no están obligados a conceder. Si Trump consigue volver a la Casa Blanca en noviembre, ha dicho que ejercerá su poder ejecutivo para ampliar cambios radicales en un segundo mandato, y los estadounidenses esperan en general que intente llegar a cabo muchas de las facetas de la agenda que ha esbozado públicamente. La mayoría cree que si es reelegido, Trump intentará retener y deportar a millones de inmigrantes indocumentados, un 89%. Despedir a los trabajadores federales que se opongan a la aplicación de su política, un 82%. Indultarse a sí mismo por cualquier delito federal por el que sea condenado, un 78%. Derogar y sustituir la ley de asistencia sanitaria asequible, un 77%. Indultar a la mayoría de las personas condenadas por su papel en el atentado del 6 de enero, un 77%.
y ordenar al Departamento de Justicia que investigue a sus rivales políticos, un 77%. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.